Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a Génesis 1:27 Ministry. Somos Javier y Carolina Morín y siempre es un privilegio el poder llegar hasta tu hogar con una palabra orgánica sin añadiduras, 100% Jesucristo para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia. Así es, familia. Y el tema de hoy es: Jesucristo es más que suficiente. Jesucristo es más que suficiente, así como escuchó, más que suficiente. Fíjese bien, cuando nosotros nos ponemos a meditar en toda la creación, yo no sé si a usted le pasa lo mismo, si a ti te pasa lo mismo, que a veces digo, wow, como que a Dios se le pasó la mano, porque hizo un cielo tan grandote, porque hizo un mar tan inmenso, todo lo hizo de un tamaño que solamente podemos decir, wow, como que Dios es el Dios de más que suficiente. La inmensidad del mar, los cielos, cuántas galaxias, toda la creación, todo lo que vemos, Dios lo ha hecho abundante, grande, gigante, porque Dios es un Dios grande y su naturaleza es más que suficiente. Fíjese bien, cuando nosotros nos comparamos con toda la creación, yo quiero que por un momento tú visualices un lápiz de esos que utilizabas en el colegio y le sacabas bien la punta, pero bien afiladita, lo más afiladito posible. ¿Tú nunca hiciste eso? A veces yo me ponía y le quería sacar y se me rompía y quería una punta bien finita. Y ahora esa punta bien finita agarramos y hacemos un puntico. ¿Que no se ve? Un puntico, ¿sí? Eso es lo que somos nosotros en medio de toda la creación. Y mira lo grande que es Dios, que se volteó a mirarnos y se volteó ¿a qué? A extendernos la mano y darnos un plan de salvación y decir, tú para mí eres valioso. Y tengo algo maravilloso para tu vida que es más que suficiente. Y eso es lo que es Jesucristo, más que suficiente. Y vamos a verlo en 7 aspectos, aunque podemos mencionar muchísimos, pero escogí estos porque estos representan esa abundancia de Dios para todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y para aquellos que aún no lo han recibido, pues para que te animes y te motives y veas lo bueno que es Dios. Dios es maravilloso y Dios te ama con amor eterno, te ama tanto que fue a la cruz a tomar tu lugar, a pagar tu deuda, mi deuda, y a proveernos de un regalo maravilloso que es el regalo de la salvación y la vida eterna. Entonces, vamos a ver, y lo primero que vamos a definir rápidamente, cuando nosotros decimos suficiente, pues usualmente decimos, oye, ¿tienes suficiente dinero para esto? Entonces, bueno, sí, tengo suficiente. Otra persona, no, tengo más que suficiente. Es decir, tengo dinero que me sobra para esto, o tengo suficientes materiales para hacer esto. Entonces, cuando hablamos de suficiente, estamos hablando de una cantidad adecuada, sin sobrar, ¿sí? Es decir, lo que se necesita. Pero cuando estamos hablando de más que suficiente, así son las bendiciones de Dios en Cristo. Así es como Dios nos ha bendecido con toda bendición de lo alto, de una manera abundante. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que pensar en grande, porque tenemos un Dios grande. Cuando hablo de pensar en grande, no estoy hablando de ahora hacernos arrogantes, prepotentes, sino de pensar en grande, porque así es el amor de Dios. Grande es el amor de Dios y ese amor fue derramado en nuestros corazones. Y lo primero que podemos ver en abundancia es la vida, ¿sí? La vida. Vamos a ir a 2 Corintios y vamos a leer en el capítulo 3, del versículo 3 al 6, y dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos.
y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Exactamente. Entonces, vamos a verlo de una manera sencillita. Fíjate bien. Dios nos ha dado vida en abundancia en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué la palabra dice lo siguiente? Fíjate bien, que somos cartas, fíjate bien, cartas redactadas, es decir, no escrita con tinta, sino con el Espíritu. Es decir, tu vida es una carta, tu vida es un testimonio de vida. ¿Sí? Un testimonio que refleja y debe de reflejar el amor de Dios, la vida de Cristo, para que otros puedan leerla. Ahora, ¿qué van a leer? ¿Van a leer lo grande que tú eres, lo suficiente que tú eres? No, van a leer esa vida que tú tienes que ellos no tienen todavía. Van a ver que hay algo diferente en ti. Por eso dice que esa carta no fue escrita, como dice, con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. ¿Qué quiere decir tablas de piedra? Es decir, cuando uno escribe lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo, cómo tengo que comportarme, pues Dios escribió una carta en nosotros, y esa carta de vida es la carta de amor que nosotros representamos, que nosotros reflejamos para que otros puedan ver. Entonces, ¿cómo van a ver las personas a Cristo, la vida de Cristo, si tú y yo no la mostramos y no la manifestamos de una manera natural, no religiosa, de una manera transparente, así como Dios te hizo? ¿Por qué? Porque tú eres una carta muy diferente a la que yo soy, a la que mi esposa es, lo que quiere decir que somos un testimonio de vida. Y dice la palabra que tenemos esta confianza hacia Dios por medio de Cristo, es decir, que no somos nosotros como para que pensemos, ¿verdad?, que somos suficientes, que somos algo súper especial, que somos más especiales que los demás. No, lo que nos hace especiales a nosotros es la vida de Cristo que ahora tenemos, porque gracias a que tenemos la vida de Cristo podemos vivir, porque sin la vida de Cristo nadie puede vivir. Entonces, no se trata del esfuerzo que tú hagas, no se trata de cuánto nosotros digamos, oh, yo voy a impresionar a Dios. No, 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 no. Dios fue el que nos impresionó a nosotros. Nos impresionó con su amor, con su vida. Derramó su vida en nosotros, nos dio vida. Nos levantó de entre los muertos, nos resucitó con Cristo, y ahora esa vida no la podemos esconder, esa vida no la podemos negar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el yo sentirme suficiente en mí mismo o el tratar yo de hacerlo, eso no me lleva a vida, me lleva a todo lo contrario de lo que es la vida, porque la vida es en Cristo, y Él nos ha dado vida y vida en abundancia. Él lo dijo claramente en Juan 10:10, dice, el ladrón solo vino a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida, y vida, fíjate cómo, en abundancia. Estamos hablando que la vida eterna no se acaba. Nosotros tenemos vida. Fíjate bien, mientras Cristo viva, nosotros vivimos. Y sabes, tengo una buena noticia para ti. Cristo vive para siempre porque Él es eterno. Dios es eterno. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. ¿Por qué? Porque los que creen en Cristo, aunque mueran, vivirán. Porque ya hemos muerto en Cristo y solamente dejamos el cuerpo. Entonces, la vida que tenemos en Cristo no tiene fecha de expiración, no tiene fecha de vencimiento. Es eterna, es abundante, es calidad de vida. Y Él nos ha dado más que suficiente. Es decir, para que nosotros seamos un canal de influencia de vida, para que donde tú llegues como
como creyente en Cristo, como persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, no estoy hablando ahora que tienes que ser perfecto, no tienes que ser como tú eres y dejar que Dios fluya de la manera natural como Él te hizo para que otros puedan ser también impregnados de esa vida maravillosa que ahora tú y yo tenemos. Y fíjate qué tremendo. Dice la palabra en el libro de Romanos, ¿sí? En el libro de Romanos, fíjate bien, libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 23. Vamos a leerlo. Romanos 6, versículo 23, dice así. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremendo. Entonces, ¿por qué la paga del pecado es muerte? Bueno, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo fue a la cruz a morir, es decir, Él pagó por el pecado. Sí, por el pecado, por esa naturaleza que era incompatible con Dios, con esa naturaleza que teníamos antes, que estábamos separados de Dios. Él pagó. ¡Wow! ¿Para qué? Para darnos, ¿qué? Vida eterna. Entonces, si tú aceptas que Cristo pagó, entonces tú no tienes que pagar, porque tiene que haber una paga. Entonces, o Cristo pagó o yo pago. Yo te recomiendo, acepta que Cristo pagó. Sí. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede pagar el precio. ¿Para qué? Para darnos ese regalo de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo segundo que vamos a ver que Dios nos ha dado más que suficiente? Justicia. Fíjate bien, justicia. Antes de la manifestación de nuestro Señor Jesús, quien es la vida eterna, ¿sí? Nosotros como seres humanos estábamos totalmente bajo condenación, no teníamos esperanza. ¿Sí? Estábamos bajo condenación porque alguien tenía que venir a redimirnos, alguien tenía que venir a pagar la deuda que el hombre tenía con Dios. Una deuda que heredamos de Adán y Eva, ¿sí? Es decir, por un hombre entró el pecado a toda la humanidad, es decir, una naturaleza separada de Dios. Y para eso fue que vino nuestro Señor Jesucristo, es decir, la justicia de Dios a la tierra. Dios vino a hacer justicia. ¿Y cómo hizo justicia? Cuando fue a la cruz. Fíjate qué tremendo. Cristo Jesús, nuestro Señor, fue a la cruz, la justicia de Dios, para hacer justicia por nosotros. Mira lo que dice la palabra, porque esto es poderosísimo en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjate bien, Jesucristo, nuestro Señor, por amor a nosotros, la justicia de Dios, Dios hecho hombre, Dios encarnado, va a la cruz y se hace pecado. ¿Por qué? Porque alguien tenía que pagar. Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros, al aceptarlo y recibirlo a Él, fuéramos hechos justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahora tenemos más que suficiente justicia. Cuando hablamos de justicia, ¿qué quiere decir justicia? La justicia de Dios. Cuando tú llegas a un lugar, llega no solamente la vida de Dios, sino llega la justicia de Dios. A veces decimos, oh Señor, ¿por qué no haces justicia en esto? Entonces, ¿cuál es la justicia? La justicia es Cristo. ¿Cómo Dios va a hacer justicia? Justicia no es un asunto humano, justicia no es un asunto político, justicia no es un asunto de ideología, de religiones. No, justicia tiene un nombre y es Jesucristo. Y Él nos hizo justicia para que nosotros lleváramos esa justicia y decirle a las personas, ¿sabes qué? Tengo una buena noticia para ti. Tú no tienes que vivir más bajo condenación. Tú no tienes que vivir más bajo culpabilidad. Tú no tienes que vivir más dándote golpes en el pecho o tratando de agradar a Dios o ver qué haces para ganarte el cielo. Alguien ya lo hizo por ti. Pero Dios se hizo justicia. Dios se hizo pecado para hacerte justicia. Y cuando tú reconoces que Jesucristo es Señor y Salvador de tu vida, entonces tú sabes lo que sucede cuando llega la justicia. Desaparece la condenación, desaparece la culpabilidad, desaparece el señalamiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver número 3, ¿sí?
más que suficiente nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos da ¿qué? Seguridad eterna. No solamente nos da vida, nos hace justicia, nos da el regalo de la vida eterna, nos hace justicia de Dios en la tierra, nos asegura eternamente. Hebreos en el capítulo 10, y vamos a leer del verso 9 y 10, y mira qué poderoso es esto. Hebreos 10, 9 y 10. Dice así. Entonces dijo: He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. ¡Wow! Fíjate qué tremendo eso. Por medio de la ofrenda, es decir, Dios ofrendó su vida, ofrendó ese cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, una sola ofrenda. Y dice la palabra que por medio, o sea, por esta voluntad hemos sido santificados. ¿Qué quiere decir santificado? ¿Qué quiere decir santo? Apartados. Fuimos apartados de un reino de tinieblas al reino de la luz. Antes le pertenecíamos a uno, ahora le pertenecemos a Dios. Sí, hemos sido libertados de la muerte, de las cadenas del pecado, hemos sido libertados y hemos sido apartados y santificados, fíjate bien, por medio de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, es decir, por medio de su muerte y resurrección. Al recibirlo a Él, fuimos trasladados de un reino al reino de las tinieblas, al reino de la luz, y hemos sido, ¿qué? Santificados. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Una vez y para siempre. Es decir, tenemos una seguridad eterna. Las promesas y las provisiones de Jesús duran para siempre. ¿Qué significa eso? Que somos salvos. ¿Cuánto tiempo? Mientras Cristo viva, tú y yo viviremos. Y Él es la vida eterna. ¿Qué quiere decir eterno? Nunca se acaba, nunca termina. Hemos sido redimidos porque Él llevó a cabo la obra completa y perfecta por amor a nosotros. Entonces, sus promesas son eternas. Sus provisiones son eternas. Aún el Señor dice en su palabra que aún en nuestra vejez, aún cuando este cuerpo envejezca, Él tomará cuidado de nosotros. O sea, podemos estar seguros que el Señor no nos abandonará, siempre nos cuidará, siempre nos sostendrá con la diestra de su justicia. Dios es bueno y cada mañana levantarnos, al vernos al espejo, tenemos que decirle gracias, Señor, porque tú eres bueno. Dios es bueno. Él nos ha asegurado eternamente. Puedes confiar que tienes tu provisión asegurada eternamente. Tienes tu salud asegurada eternamente. Tienes la paz asegurada eternamente. ¿Por qué? Porque Él es eterno y nos ha hecho juntamente con Él eternos para vivir eternamente con Él. Entonces, por eso el Señor le dijo, sí, los que me has dado, le dijo el Padre, nadie los arrebatará de mi mano. Es imposible. Entonces, vamos a ver otra de esas cosas que tenemos más que suficiente. Esperanza. ¡Wow! Qué triste es vivir sin esperanza. Qué necesaria es la esperanza, ¿sí? No la esperanza en lo que vaya a ser un hombre o la esperanza en lo que vaya a ser un gobierno, la esperanza. No. Esperanza segura. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en capítulo 1, versículo 20. Fíjate bien. Mira la esperanza que tenemos. Mira lo tremendo que es esto. Mira lo que dice. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también, por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Mira qué tremendo. Dice, ¿cuántas promesas de Dios? Todas las promesas de Dios. Todas. ¿Son qué? A lo mejor, vamos a ver, no. Quizás, o bueno, si Dios quiere, no. Pronto. Si Dios lo dice, es así. Dice que son ¿qué? Son sí. Sí. Con el Señor no hay, vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio. No, con el Señor es sí, no es ojalá. Sí.
a lo mejor, no, es sí. Y fíjate bien, pues tanta como sea la promesa de Dios en Él, es decir, en Cristo. Es decir, que si tú estás en Cristo, ¿qué quiere decir en Cristo? Bueno, antes estábamos en Adán, nacimos de nuevo, nos sacaron de Adán y nos metieron en Cristo. Cambió nuestra ubicación espiritual de un reino de las tinieblas al reino de la luz, de Adán a Cristo. Entonces ahora estamos ¿en dónde? En Cristo. Entonces, estando en Cristo, todas las promesas son sí. Amén. Fíjate bien. Por eso también por medio de Él. ¿Por medio de quién? Porque es Cristo en nosotros quien obra. Sí, la salud es de adentro para afuera. Ya toda la provisión de Dios está en ti. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es dejar que fluya. Escúchame bien, ya nos ha sido entregado todo en Cristo. Y tenemos que creer en ese querer, en ese hacer que Dios te pone, que todo el mundo te dice que no se puede, pero algo por dentro te dice sí se puede. Todo el mundo te dice tú no sabes, pero el Señor te dice tranquilo que yo te enseño. Entonces Dios es maravilloso, dice en Él todas son sí, por eso también por medio de Él, porque Él es el hacedor, nosotros los recibidores. ¿Y para qué? Para gloria de Dios. ¿Por qué? Porque trae una manifestación. Una manifestación. Qué tremendo es tener esta esperanza de que imagínate que algunas promesas fueran a lo mejor y otras sí y otras no y otras. Entonces no sabemos cuál es cuál y estamos así como Tim Marín de dos piringüelas y así como buscando a ver. No, con el Señor todas son sí y amén. ¿Y por qué? Por medio de Jesucristo, porque Él es el hacedor y nosotros los recibidores. ¿Y quién se lleva la gloria? Dice, fíjate bien, dice, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Claro. Es decir, cuando el enemigo viene y te quiere robar lo que Dios te ha dado y se manifiesta, hay una manifestación de gloria. Sí, que quiere decir, mira, el Señor es mi proveedor, el Señor es mi sanador, el Señor es mi paz, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi victoria, Él es mi guía, Él es mi bandera, Él es mi todo. Y esa manifestación de gloria, ¿qué es lo que hace? Le da gloria a Dios, porque nosotros vivimos para la gloria de Él. Nosotros vivimos para manifestar esa vida, para manifestar esa esperanza, para hacer esa justicia, para manifestar todas esas cosas lindas que Dios nos ha dado. ¿Qué otra cosa tenemos dentro de todo este paquete de más que suficiente? Libertad. Libertad. Sí, sin Cristo estábamos esclavos. Estábamos muertos espiritualmente separados de Dios. Éramos esclavos del pecado. Sí, el pecado nos dominaba. Teníamos esa naturaleza caída. Y no importa porque hay de todos los colores y de todos los sabores. Sin Cristo, nadie tiene ninguna esperanza. Entonces, fíjate qué tremendo. Lo que dice Romanos. Vamos a leer Romanos. En el capítulo 8, versículo 2, y dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjate qué maravilloso. Wow. O sea, antes operábamos en una ley, ¿sí? Dice, ¿cuál era la ley? La ley del pecado y de la muerte. La ley que operaba en una naturaleza que estaba en muerte y producía muerte, separado de Dios. Nadie puede producir frutos de vida separados de Dios. Ninguna religión puede producir frutos de vida. Puedes ser una persona muy moral, una persona de muy buenos principios, con muy buena educación, modales, etcétera, pero eso no son frutos de vida. Los frutos de vida son en Cristo. Sí, eso no se pueden fabricar, eso solamente los produce Cristo. Entonces, mientras estamos en esa ley, es decir, mientras estamos muertos espiritualmente, es decir, estábamos, o quizás alguien que esté escuchando separado de Dios, que no ha recibido a Jesucristo, pues es una ley que está operando. Y por eso el ser humano siempre tiene en sí el querer mejorar, el querer ver cómo mejora su comportamiento, su vida, y todo eso está correcto. Pero eso no produce vida porque solamente hay una ley, y es la ley del Espíritu de vida en Cristo. ¿Cuál es esa ley? La ley que opera en aquellos que han nacido de nuevo, la ley que opera ahora en aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador.
¿Cuál es esa ley? El amor de Dios fue derramado en nuestro corazón. Hemos recibido el regalo de la vida eterna. Cristo vino a vivir en nosotros ahora, a vivir la vida que para nosotros era imposible, y ahora Él la vive por medio de nosotros y nos enseña a vivirla. Si Dios no nos hubiese amado, nosotros no supiéramos amar. Él derramó su amor en nosotros y su amor en nosotros nos enseña a amar. Dice la palabra que el que no conoce a Dios no sabe amar, porque Dios es amor. Mira lo que dice Colosenses. Colosenses 1, versículo 13. Por eso Jesucristo es más que suficiente. Colosenses 1, 13. Mira lo que dice. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Exactamente. Entonces, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos? Tenemos libertad. Más que suficiente. Ya el enemigo no nos tiene. Ya Satanás no nos puede tocar. Nuestra vida está escondida en Dios. Él no la puede ni encontrar. Nuestra vida espiritual está escondida en Dios, sí. Él puede tocar tu mente si tú se lo permites. Él puede manipular tus emociones si tú se lo permites. Si no renuevas tu entendimiento con la palabra de Dios y comienzas a ubicarte en la identidad que tienes ahora en Cristo y a conocer las verdades de Dios, Él te puede hacer un número 8 en tu alma, meterte doctrinas falsas, meterte religión, meterte tradición, meterte un montón de cosas y enredarte y robarte de la calidad de vida que Dios tiene. Pero si tú te pones las pilas, como dice, renovando vuestra forma de pensar mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, Él nos libró de ese dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, al reino de Jesucristo, al reino del Dios vivo, al reino del Todopoderoso, al reino de los ganadores, al reino de los triunfadores. En ese reino estamos tú y yo ahora en Cristo. Y si aún tú no estás, hoy vas a tener la oportunidad, porque Dios tiene el poder para trasladarte de ese reino a su reino. Mira lo que dice 2 Corintios en el capítulo 3, versículo 17. Dice así. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Así es. Entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? En nosotros. ¿Qué quiere decir? Que estamos en libertad. Nadie nos puede esclavizar. Nos pueden meter en una prisión y seguimos siendo libres. Nos pueden meter en cualquier régimen que se invente el hombre y no nos pueden esclavizar jamás. Nos pueden perseguir y no nos pueden hacer esclavos porque ya hemos sido libertados del poder de las tinieblas. Pueden hacer con nuestro cuerpo lo que quieran y seguimos siendo libres. Somos libres para entregar nuestra vida porque nuestra vida es de Cristo. ¿Usted entiende eso? No tememos. Dios está con nosotros. Dice la palabra, Dios y yo somos mayoría. Dios y tú son mayoría. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién se atreve? Si tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado, al ganador, al que nos ha hecho más que vencedores. Vamos a ver ahora esta otra, diría yo, área de más que suficiente, transformación. ¿Ok? Vamos a ir ahora al libro de 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. Exactamente. Entonces, fíjate bien. Nosotros espiritualmente vamos creciendo, ¿sí? Pero tenemos que entender que ese crecimiento que viene espiritualmente viene por medio de nosotros ir conociendo las verdades de Dios, de ir sacando las mentiras y de ir conociendo las verdades. Entonces, eso tiene que ver con la comida, con la alimentación. Dime lo que come, de lo que comes y te diré quién vas a ser. Entonces, a quién estás escuchando espiritualmente. Entonces, por eso tú ves a veces una transformación más rápida en algunos creyentes. Cierto. Y en otros sumamente lenta. Es más, y en otros que ni siquiera se ve. Han nacido de nuevo, pero no hay diferencia entre uno de ellos
a otro que no conozca a Cristo, porque no hay transformación en su vida, porque siguen pensando de la antigua manera, siguen hablando de la antigua manera. ¿Por qué? Porque no han entendido que eso que escuchas, eso que comes espiritualmente, te va a afectar. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos transformados en esa conversión, en donde vamos creciendo, donde vamos madurando, donde vamos entendiendo las verdades de Dios que nos va transformando. Las verdades de Dios nos transforman literalmente y comienzan a moldear nuestro comportamiento. El poder de Dios, de su palabra, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir, cambia tu forma de actuar, de hablar. Estableces nuevos hábitos que van marcando un estilo de vida y marcan un destino. Eso no es automático por el hecho de que nazcas de nuevo. Hay personas que han nacido de nuevo y no manifiestan la vida de Dios aquí en la tierra. Han tenido una experiencia personal. Ciertamente al dejar el cuerpo van al cielo, pero aquí en la tierra ciertamente se pierden de muchas bendiciones y beneficios y de cosas que Dios nos ha dado para el ahora, para acá. Entonces, no te dejes robar nada. Y la razón por la cual se lo pierden es porque no se alimentan correctamente, porque no escuchan la palabra de verdad, porque mezclan doctrinas, porque mezclan religión con Cristo, mezclan tradición con Cristo y están atados en su alma a todas estas tradiciones que no les dejan crecer, que no les dejan crecer en Cristo y manifestar todo eso que tenemos en Cristo. Entonces, fíjate bien lo que dice ahora Colosenses. Fíjate bien, nosotros siempre por la palabra, así que hoy estamos como siempre leyendo bastantes escrituras y pudiéramos leer más, pero yo creo que con esta vamos a Colosenses capítulo 1, el versículo 25 y 27. Dice así: de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Exacto, fíjate bien, te lo voy a explicar sencillito. ¿Qué está diciendo aquí? Simple y llanamente lo que está hablando aquí es que cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, literalmente Jesucristo, Dios vino a vivir en nosotros y ese misterio anteriormente no había sido revelado. Es decir, vivir una vida para Dios sin Cristo es imposible porque Él es la vida. Entonces ese misterio es que ahora tú no estás solo. Ahora tú no estás sola, ahora Cristo vive en ti y ahora puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? Ahora puedes decir todas las cosas cooperan para bien para los que aman a Dios, ¿sí? Entonces esto es muy importante que entendamos porque hablarte de todo esto sin esta parte donde Dios nos ha dado más que suficiente porque no solamente nos dio vida eterna, nos cambió nuestra naturaleza, nos hizo su justicia, nos dio seguridad, nos dio esperanza, nos va transformando de gloria en gloria. ¿Y todo eso por qué? Porque Cristo en nosotros, quien es la vida, nos enseña a vivir esta nueva vida y empezamos a depender de Él, a confiar en Él y a tomar esa conciencia todos los días de que no estás solo, de que Cristo está ahí contigo, Cristo vive en ti, el misterio de Dios ahora revelado a quién, a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Santo quiere decir apartados, santo quiere decir los que nacieron de nuevo, que fueron sacados de Adán y puestos en Cristo, es decir, sacados del reino de las tinieblas y puestos ahora en el reino de la luz. Así que no estamos solos. Tenemos Jesucristo, es más que suficiente en todas las áreas para nosotros. No necesitamos mezclarlo con nada. No necesitamos añadirle nada. No necesitamos ponerle ningún colorante, ningún aditivo, ningún preservante. Nada. 100% Él.
así como es, porque Él es más que suficiente. Y Él quiere ser más que suficiente para ti en este día también. Sí. Y ahí donde tú estás, ¿por qué no te unes a nosotros y haces esta oración? La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, en este momento te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador personal. Gracias por haber tomado mi lugar en la cruz. Gracias por haber muerto por mí. Gracias por haber derramado tu sangre. Sangre que me limpia ahora de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Y te doy gracias porque por medio de tu muerte y resurrección, hoy muero y resucito en una nueva criatura, donde las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Gracias Jesús, porque salvo soy. Me haces una nueva criatura y sé que el día que deje este cuerpo, a tu presencia me iré por la eternidad. Queremos felicitarte en este día y damos gracias a Dios por tu vida, por hacerte parte de esta gran familia de Dios que está en todos los rincones de este planeta Tierra. Cada vez se unen más en recibir este regalo de la vida eterna y la salvación. Jesucristo, más que suficiente. Así es, más que suficiente en todas las áreas. Nunca te olvides de eso, de que no estás solo ni sola. Cristo vive en ti y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que damos gracias a Dios por su vida. Gracias a todos aquellos que nos escriben y nos comparten a través de sus comentarios. Gracias por orar por nosotros también. Y gracias por el apoyo que nos brindan. Recuerden que siempre pueden encontrar todos estos mensajes y compartirlos con aquellas personas que Dios te ponga en el corazón a hacerlo en la página. Ahí está, genesis127.org. Ahí encontrarán muchos más mensajes. Hay comida y comida orgánica. Más que suficiente. Así que reciban un abrazo cibernético. Y pues les amamos. Y creyéndole al Señor que en algún momento podamos a algunos de ustedes dárselo físicamente. Así que los amamos. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.